¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos aquí a la casa del orgasmo. Ven aquí a mis pechos y darme calor. Por Dios, que tengo un frío que me muero. Nenes, nenas, escucharme. Oud Mood de la Tafa. ¡Qué cosa más bonita! Vamos con ello. Veamos notas de salida, corazón y fondo de esta Oud Mood de la Tafa. Venga, disparo. Rosa, azafrán y pimiento morrón en la salida. Flores, pachuli, caramelo y madera de oud en el corazón. Almizcle, resinas, ámbar, incienso en el fondo. ¿Hay más cosas? Sí, me las he dejado también. Pero vamos a seguir. Este perfume considero que es plenamente unisex. Tiene la suficiente carga femenina y la suficiente carga masculina como para que esté plenamente equilibrada. Si bien es cierto, es que cuando atomicéis vais a tener la misma sensación que he tenido yo, eso estoy convencidísimo, prácticamente al 99.99% de que os va a dar cierto olor a laca. Huele como a laca, tiene ese tono que nada más vaporizar va dado como, dices, uy, huele un poco a laca, ¿pero por qué es? Pues tal y como está jugado precisamente el azafrán dentro de la formulación de este perfume. La rosa tiene la suficiente textura como para que se note, pero también tenemos por otro lado ese pimiento morrón que está haciendo el juego. Plenamente sutil, o sea, aquí no vamos a tener aquí un pimientazo, decir, oye, es que huele como la Gucci aquella que sacaron, la Parfum negra, ¿os acordáis de aquello? Que todavía se sigue vendiendo, que por cierto está reformulado, ya no huele igual que la que yo tengo, pues eso, no vamos a sentir ahí ese pedazo de pimiento morrón que te mueres, ni muchísimo menos, simplemente lo tenemos ahí, dándole cobertura al azafrán, que es el protagonista total y absoluto, una vez atomizas, y por la forma, vuelvo a repetirme porque es importante lo que estoy diciendo, tenéis un tono de laca pura y dura, el net, cuando atomizáis. Pero, ¡pum! Se coge, se va y hasta luego, que si te he visto no me acuerdo. Pero tenéis que aguantar ese olorcillo como a laca unos 10-15 minuticos, que luego se va y empieza la evolución de todas las maderas que lleva junto con las flores. Está guapísimo esto, porque gracias a Dios tenemos esa sensación tan sumamente chocante. Es que claro, crea expectativa, porque dices, ¿qué tengo aquí que me estoy echando? Entonces tienes una cosa al principio que dices, que te choca, que te entra en confrontación mental y dices, ¿what? Pero luego, claro, entramos con las maderas y es ahí donde la fragancia se vuelve masculina. Pero de todas. Pero, a ver, entendemos masculina si atendemos que he dicho que está equilibrada. Es decir, tiene vertiente masculina, tiene vertiente femenina. La vertiente femenina la tenemos en la salida. No voy a negarlo. Pero la masculina aparece a partir del tránsito medio de la fragancia, que es cuando nosotros realmente la vamos a disfrutar. Flores, madera de oud, pachuli dentro de la formulación en la nota media, que va creciendo poquito a poco y, claro, tenemos maderas perfectas, tenemos un pachuli que va dándole un aporte herbal y que además hace que se vaya modulando también todo el inicio de la fragancia y vaya ya prácticamente desapareciendo conforme va evolucionando. No estás oliendo lo mismo todo el tiempo. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, tiene evolución. No es algo que te echas, te aplicas y se queda ahí quieto todo el tiempo y hueles siempre igual. No, en el momento que te la aplicas hueles de una manera y luego va hacia otro tránsito que es distinto y es como debería de ser prácticamente con todo, hacernos disfrutar de las fragancias porque presentan evolución. Maderas, ámbar, resinas, ese incienso que no he dicho antes si mal no recuerdo en las notas de fondo, incienso que además está ahumado. No lo tenemos tanto en cuanto resinoso, porque para eso ya tienen resinas. Va resina en la nota declarada como nota de fondo. Pero sí que tenemos un incienso tenuemente, muy tenue, Aquí sí que es súper tenue el ahumado, pero se siente. Y tenemos esa zona que va haciendo que se vaya ambarando la fragancia. Pero volvemos a las mismas, sin ser de esto de untar en pan cremoso que te lo comes. No, no es ese tipo de ambaramiento tan denso. Es sutil, frugal, pero exquisito.
Pichurrines, pichurrinas, ¿cuándo utilizarlo? Cuando os venga en la real gana. También es cierto que sí que la considero una fragancia más de invierno que de verano. ¿En verano la podéis utilizar? Sí. Pero si la utilizáis en verano, zona estival, primavera, verano, con calor, me gusta para las noches. Con lo cual, digo que la utilicéis cuando os dé la gana, pero realmente la ubico ahí. O sea, me gusta para las noches con calor en primavera-verano, y luego cuando haga frío, me da igual si es invierno, otoño, cuando sea, pero y veranos incluso con frío, perfecto, con frío, que es lo que estoy diciendo siempre porque quiero ubicar mejor todo lo que es el tema del tiempo. Siempre que sea con frío, perfecto, con calor por las noches. Y lejos de todo eso, ya lo utiliza quien quiera, porque de verdad es que está en un tránsito, está muy equilibrado. Creo que una mujer la puede vestir muy bien y un hombre también, independientemente de la ropa que llevéis, ¿eh? Un trajetazo queda muy bien, una ropa sport queda muy bien, tanto en unos como en otras, como en aquellos, como los demás para allá. Queda bien con todo, sin problemas. Es lo mismo, versátil 100%. En cuanto a la vestimenta. Una de las cosas que me gusta mucho es que a pesar de pasar muchísimo tiempo, la fragancia la vais a encontrar siempre fresca. Sí que se torna como más oscurita, ligeramente más oscura, pero es un perfume que está siempre fresco. Es pulcro. Sí que tenemos esas maderas, tenemos esa zona que se ambara, pero es que es tenue. Tenemos ese incienso, pero se queda pulcra, se queda como fresca. Tenéis esa sensación siempre de... ¡ay! Está como fresca, no es apagada, oscura, lúgubre. Es viva, a pesar de que pueda tener ese oud y todo esto. No. Se queda viva, se queda siempre chispeante. Se puede gozar. Es que es gozosa en ese sentido, no se vuelve oscura. Algunas veces, evidentemente, en los tránsitos de otros perfumes, eso mola mucho de que se vuelva oscura. Pero aquí tenemos siempre alegría de vivir. Edades. Edad, tanto en cuanto que esto es un perfume maduro. No me gusta para gente joven. La gente joven a partir de... A ver, entiendo que irá mejor con gente de 30 años que no con gente de 25. Así que me gusta para gente de 30 años para arriba. Hombres o mujeres, me da igual. Pero de 30 para arriba siempre. Gente jovencita, abstenerse. Es demasiado madura la fragancia. A pesar de que pueda decir, no es que es fresca, que tal que cual. No. Esto es maduro, no entra dentro ni tan siquiera dentro de los ratios de la perfumería actual, que es más dulce, como más potente. No, esto es otra cosa, esto es otro tema. Esto es más como la elaboración, no sé a lo que se parecerá, pero es más lo que es un perfumaco nicho. Tiende más a irse hacia un perfumazo nicho que no tanto en cuanto a algo de lo que es perfumería pop. No, ni muchísimo menos. Bodas, bautizos y comuniones para los invitados perfecto, no me gusta para los dolientes, es decir, para los protagonistas del evento no, pero sí para los invitados. Así que quien quiera que dé uso y abuso de este perfume, porque va perfecto. Oud Mood me encanta, tengo que decir que es uno de mis favoritos, pero es porque es distinto, ya es otra cosa, lo percibo diferente. Pero es una percepción personal mía. Haceros con viales, la probáis en las tiendas que ya están saliendo, tiendas de perfumería árabe por todos lados, gracias a Dios, están saliendo. Así que pasaros por estas tiendas si las tenéis cerca y probar cositas que vais a encontrar un universo nuevo de perfumería relativamente a buen precio, porque ya están subiendo. En fin, que como ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un insulto, pa'l pozo con la niña, allí... que es donde está ella en su hábitat normal, os vais a encontrar una mujer mayor ya de 38 tacos, o sea, conforme va pasando el tiempo, esta mujer va teniendo más pellejos, lo digo para que lo sepáis, como todo hijo de vecino, todo el mundo se pone viejo, pues no penséis que vais a tener a la niña, hay sorpresa, os vais a encontrar algo horrible, horrible, unas uñas así retorcidas para abajo, llenas de mierda, para luego tocaros así la cara y dejaros la cara pringando, aparte de ensangrentar. Es como muy gore todo ahí en el pozo. Vosotros sabéis lo que tenéis. Y luego también, como ha habido gente que le ha gustado el vídeo, están llenos de felicidad y de margaritas y de florecitas por todos lados, tanto o más con esta fragancia, pues ya sabemos que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis y luego, pues claro, porque hay que recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz dice algo, tenéis que activar la campana, por Dios. Luego ya sabéis que
que también está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en todos lados. Quiero decir, en el Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en las librerías de vuestro barrio, donde podéis solicitar lo que os lo llevan. Sí, porque de momento que yo sepa, todavía quedan existencias. Bueno, y seguirán quedando existencias, por Dios, porque con las tiradas que tiene esto, ya ni te mueres. Bueno, no te mueres. Aquí no se muere nadie. Aquí todo el mundo viendo al Orgace, que no me enteré yo que nadie se va de aquí. Señores míos, señoras mías, mis pichurrines y pichurrinas, que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.